Pueden sentarse. Estamos acompañados de la lectura primera del libro de Samuel, este gran profeta, fruto de la oración de una mujer creyente, Ana, y además uno de los 3 profetas más importantes del pueblo de Dios, Moisés, el hombre del silencio, el hombre que se encontraba con Dios como amigo cara a cara, y Elías, el profeta del fuego, que tuvo 3 años y medio el cielo cerrado, y después viene Samuel, que es elegido por Dios, y como dice la lectura de hoy que hemos escuchado, el Señor se presentó y llamó como las más veces anteriores. Creo que hoy nosotros queremos contemplar en la figura de Samuel toda una historia de amor, de un Dios que le coge y que le hace parte de su historia, parte de su corazón, para que pregone a los hombres la gran verdad del amor de Dios. Dice el texto: todo Israel, desde Dan a Beerseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Dios estaba con él. Dios ponía en su corazón las palabras para comunicárselas al pueblo de Dios. Y nosotros queremos vivir junto a la figura, en primer lugar, de Samuel, pero también hacer una referencia a Elí, aquel sacerdote anciano preocupado por el templo. La lámpara del templo tenía su aceite, pero un tanto agotada. Aquel sacerdote anciano que tal vez no veía que aquel templo marchaba bien. Sus hijos eran sacerdotes también, por herencia que se llama, pero sus hijos habían corrompido el templo y usaban el templo para ganancia propia, no para adorar a Dios, al Señor, ante el arca de la alianza. Y creo que nosotros también, a la luz de esta realidad, tenemos que darnos cuenta que no podemos usar el templo, profanar el templo, convirtiendo el templo en una cueva de mercaderes. El templo con esta lámpara encendida, esta otra, nos dice que aquí está el Señor y que este templo tenemos que convertirle en un lugar de encuentro con el Señor. Es la tienda del encuentro, mejor todavía que aquella tienda del encuentro, porque aquí está el Señor en medio de nosotros. Y esta luz y la otra nos indican que está el Señor, que es Él. Y siempre que vengamos al templo, tenemos que santificar este lugar, sabiendo que Él está junto a nosotros, sabiendo que este lugar es para orar en profundidad y además para orar con toda la seguridad, como hacía Ana ante aquel baile judío, que Dios la escuchaba en medio de la angustia. Y creo que nosotros también en el templo encontramos toda una razón para afrontar el momento de la vida, cuando los problemas de la vida, cuando las circunstancias de la vida, tenemos que venir al templo de Dios, a encontrarnos con el Señor, a decirle como Ana: Señor, ¿por qué todo esto? Ayúdame, que estoy angustiado. Y esta es la oración. Y este debe ser el motivo del templo. No podemos corromper nuestros templos en negocio, en liturgias vacías, en espectáculos faraónicos tipo religioso. No. El templo es el lugar del silencio interior. Es el lugar donde el publicano oraba así en su interior. No se atrevía a levantar la vista. El fariseo hacía un espectáculo tremendo
Y esta es la realidad. Hoy también nosotros, acompañando a Elí, el sacerdote del templo, queremos que el templo nunca se corrompa, nunca se profane por el dinero, por el espectáculo, por diríamos, la camarilla de personas que queremos manipular a Dios, queremos manipular este arca de la alianza, que es Cristo el Señor. Y por otra parte, la figura de Samuel. Samuel no conoce la voz del Señor, dice el texto sagrado que hemos proclamado. No conoce esta voz. Por eso Elí le ayuda a reconocer la voz del Señor. Y nosotros también en la vida. A veces la vida y los ruidos de la vida nos impiden reconocer la voz del Señor que nos llama y que nos habla. Y creo que a la cuarta es cuando Elí le dice a Samuel, cuando te llame, dile, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que es la respuesta del Salmo responsorial. Y esta es la urgencia de nuestra vida, hacer la voluntad del Señor. No comprar ni estar a expensas de ver quién vende la voluntad del Señor, a ver quién pregona mejor la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es un trato del corazón interior que debemos perfilar con la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí es donde y cómo podemos escuchar la voluntad del Señor. Muchas veces surgen encuentros, esto y lo otro, conferencias, todo esto. Aquí hay un gran maestro, el Señor, que como a Elí nos llama y como a Elí nos pide que nosotros respondamos esas palabras del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que estemos siempre dispuestos para hacer la voluntad del Señor, cuya voluntad del Señor, en el silencio del corazón, en la lectura atenta de la palabra de Dios, Cristo es el Evangelio, Cristo es la palabra encarnada. Tenemos que escucharle, como dice el Padre en el bautismo del Jordán, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y esta es la indicación que vive Samuel cuando le llama al Señor por cuarta vez. Escuchar al Señor que nos habla, ver qué nos quiere decir en cada momento de nuestra vida y abrir el corazón como Samuel para decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta es la encomienda que hoy esta palabra de Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Y el Evangelio que hemos proclamado. Pero antes nos dice el texto del Aleluya, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Tenemos que escuchar la voz del Señor. En el Evangelio que hemos proclamado están los 5 verbos, diríamos, de Cristo en su vida. En primer lugar, orar. De madrugada se levantó. Cuando todo estaba oscuro, dice el texto, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. El primer verbo que identifica la figura de Jesús es la oración. Jesús, un hombre orante, un Cristo orante. Este gesto nos invita a nosotros a saber que solamente la oración es el lenguaje para con el Señor. Una oración que brota del corazón, una oración que brote del amor, una oración que no sea una retahíla de oraciones vacías, sino una oración que responda a esto que hemos escuchado. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
El segundo verbo de Jesús es predicar, anunciar el reino. Por eso vamos a otra parte, a las aldeas, dice el texto, cercanas, para predicar también allí. Esta es la labor del Señor, anunciar el Evangelio, predicar. Y en la tercera palabra, verbo de Jesús, es también curar. Curar enfermos. Se le abarrotaban a la puerta los enfermos para ser curados. Aquel Jesús que con su amor, con su mirada, con su misericordia, curaba a los enfermos, les imponía las manos y quedaban curados. Y otro verbo de Jesús es expulsar demonios, exorcismos de los espíritus que poseían a tantos seres. El Señor los echaba fuera. Y la quinta palabra del verbo de Jesús es padecer. Él vivía siempre en una tesitura de silencio y de sufrimiento. Y al final del padecer se realizó en la cruz. Estos son los 5 verbos que podemos adherir a la figura de Jesús. Orar. Tenemos que orar, pero no mascullar oraciones, no reunirnos, vamos a hacer esto y lo otro. Orar. Una oración, lo primero, personal. Después, en grupo, en comunidad. Creo que esta es una llamada. Predicar. Jesús nos anuncia el Evangelio del Reino. Por eso tenemos que escucharle y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. No me escuchan ustedes a mí, ni al obispo, ni al papa, ni a nadie. Escuchan al Señor que habla a través de su palabra. Y también curar. Sentimos necesidad de que Él nos cure de los males físicos a veces y espirituales. Por eso recurrimos a la Virgen, para que ella interceda por nosotros ante las curaciones físicas o espirituales. Y también echar demonios, espíritus inmundos. Tal vez necesitamos que eche de nosotros esos espíritus malignos que nos recorcomen y nos rodean y nos apartan del camino del Evangelio. Y segundo, por último, la quinta palabra o verbo, padecer. Tenemos que padecer con Cristo, sufrir con Cristo para reinar con Cristo, para resucitar con Cristo. Pues que en esta noche todas estas verdades del Evangelio de Jesús, del libro de Samuel, se resuman en esta realidad. Estar abierto para hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer lo que tú quieras. Y en segundo lugar, orar para que todo ello nos haga hombres y mujeres de una profunda espiritualidad que nos tenga siempre unidos unos con otros. De pie.